Hola a todos. ¿Se han preguntado cómo hacer que nuestras palabras se queden grabadas en la mente de nuestros oyentes? ¿Cómo podemos hacer que nuestras palabras tomen un significado superior? Con ustedes, Carlos Enrique López Adames. Y el día de hoy exploraremos tres tópicos. Hablaremos en el primer tópico sobre las figuras retóricas, figuras de pensamiento, figuras de repetición, figuras de construcción. En el segundo tópico abordaremos los abusos vocales. Y en el tercer tópico del día de hoy hablaremos sobre el lenguaje corporal. Comencemos con las figuras retóricas. A continuación, figuras de pensamiento. ¿Qué son las figuras de pensamiento? Son figuras retóricas que le dan fuerza a nuestras ideas. Son esas figuras retóricas que fortalecen, que impulsan de forma reflexiva lo que queremos comunicar o expresar. Veremos su aplicación a continuación. La figura retórica de pensamiento llamada interrogación. ¿Recuerdan la técnica de inicio que tiene por nombre interrogación retórica? Es esta figura que podemos observar. Es una interrogación retórica. ¿Por qué es una interrogación retórica? Porque no es una pregunta que se hace para averiguar, sino para dar fuerza a tus argumentos, a tus ideas. Por eso es una interrogación retórica. No es una pregunta que haces para averiguar, sino para dar fuerza a tus ideas. ¿Seremos capaces de adaptarnos a esta situación que estamos viviendo? ¿Somos los seres humanos aptos para el futuro? Es una interrogación retórica. No es para averiguar, sino para darle fuerza a nuestros argumentos. Continuamos ahora con la siguiente en breve. La prolexis. La prolexis. ¿De qué se trata la prolexis? Nos adelantamos a hacer objeciones de nuestras propias palabras. Imagínate un tema controversial y las objeciones que pueda tener tu público. Tú te vas a adelantar a realizar un argumento antes de que te realicen la objeción. Por ejemplo, y ustedes me van a decir, profesor Carlos, pero eso es inmoral. Enseñarle a la gente cómo persuadir y convencer. No estoy de acuerdo, profesor Carlos. Algunos de ustedes me dirán eso. Y yo les diré, la oratoria es una herramienta. Depende de ti cómo la utilizas. Puedes utilizarla como un cuchillo que utilizarías para untar mantequilla en pan para dárselo a los pobres. O puedes aniquilar a toda una nación. Eso depende de ti. Pero las herramientas, saber las herramientas, te permiten la libertad de elegir. Eso es una prolexis. Me adelanto a las posibles objeciones que pueda tener el público con respecto a un argumento de mi discurso. Me adelanto a las posibles objeciones que puedan tener con respecto a un argumento. Esa es la prolexis. Es defenderte, responder antes de que surjan las objeciones. Duda. ¿De qué se trata esta figura de pensamiento que es la duda?
Se trata de fingir que no sabes. Por ejemplo, con esta situación que estamos viviendo todos globalmente, no sé qué decirles. No sabemos qué hacer. Pero debemos mantener la esperanza, la unión y tener fe que todo se resolverá adelante. Es una figura de pensamiento llamada duda. Finges que no sabes, pero realmente sí sabes. Y de esa manera amplías el sentido de tus palabras. Licencia. La licencia es el atrevimiento de citar hechos para sacar ventajas. Es regularmente utilizada por políticos. Sí, los políticos les encanta la figura de pensamiento de la licencia. ¿Por qué les encanta la figura retórica de la licencia? Voy a darles un ejemplo. Esos comentarios son de personas enviadas de otras academias para tratar de desprestigiarme. Pero no podrán con el poder de la palabra hablada, que surgirá como la luz. Es una licencia, es el atrevimiento de citar hechos que pueden ser reales o ficticios para sacar ventaja. Los políticos los podrían utilizar de la siguiente manera. Es responsabilidad del gobierno anterior. ¿Recuerdan eso que sucedió hace 4 años atrás? Por eso es que estamos viviendo de esta manera. Es atrevimiento de citar hechos para sacar ventaja, regularmente utilizado por políticos. Y todo este movimiento que se está realizando es para atacarme, es a propósito. Puede ser real o ficticio. Es atrevimiento de citar hechos para sacar ventaja. La prosopopeya. Cuando personificamos a otras personas, animales o cosas. Por ejemplo, un chico estaba triste, se sentía pequeño en el mundo y estaba caminando con una postura de agotamiento. Y de repente se encuentra con un árbol gigantesco de hace 200 años. Mira el árbol y se siente pequeño. Ve lo grande que es y dice: yo solamente soy una mota de polvo en el universo. No sirvo, no valgo. Este joven decepcionado de la vida se sienta en el árbol a reposar unos instantes, cuando de repente escucha un crujido de madera. En ese crujido de madera escucha un susurro, escucha la voz del árbol y el árbol le empieza a decir lo siguiente: yo también fui como tú, tuve tu mismo tamaño, pero no te decepciones. No importa el tamaño que tengas. Lo importante son tus raíces y tu disposición de mirar arriba, de recibir las oportunidades que te da el sol y expandir tus ramas. Tú tienes la fortaleza de un árbol. Quizás no eres grande por fuera, en tu tamaño, en tu estatura, pero si eres grande internamente y tú puedes alcanzar las alturas de tu vida, pero tienes que decidir si vas a creer que eres algo pequeño en el universo o que eres algo gigante. Porque lo que crees, eso es lo que vas a hacer. El joven, después de escuchar al árbol,
se levanta, se coloca en una posición erguida, derecha, firme, y va a la vida a conquistar sus sueños, a echar raíces en la tierra para construir las bases de su éxito, siempre mirando a las estrellas, pero con los pies en la tierra. Y este chico alcanza sus sueños. Eso es una prosopopeya, cuando personificamos a otras personas, animales o cosas. ¿Qué se personificó en este caso? Se personificó al árbol. Le dimos características, lo personificamos. Y el samán me decía, cobíjate bajo mi sombra para que reposes. Eso es una personificación, una prosopopeya. También podría ser lo siguiente. Estaba en mi habitación. Estaba acostado en la cama. Estaba cansado, agotado de la vida. Miraba al techo, buscando respuestas. Y me sorprendió lo que escuché esa tarde. El techo me habló. Quedé sorprendido. El techo me dijo, ¿crees que no puedes alcanzar las alturas? Mírame a mí. Tú también puedes alcanzar tus propias alturas. Así que levántate de la cama y cree que puedes lograrlo. Y así será. Luego me sentí inspirado al ver al techo. Simplemente con ver el techo alto me sentí inspirado. Porque si el techo es alto y es una construcción humana que es creada por nosotros, entonces yo puedo elevarme. Yo puedo crecer. Yo puedo ser grande. Yo puedo alcanzar mis sueños. Otra vez hice una prosopopeya. También podría ser. Y entonces me levanté un día y me miré al espejo. Y el espejo me dijo, eres grande, eres increíble, eres magnífico. Y yo me sorprendí. Y de repente miré el reloj para ver si estaba cuerdo. Y el reloj también me habló. El reloj me dijo, carpe diem, aprovecha el momento. La vida se te escapa. Aprovecha cada segundo y ama cada instante. Luego observé la ventana. Me dirigí a la ventana para tomar aire fresco, para verificar que todo estuviera bien con mi salud. Y resulta que la ventana también me habló. ¿Y saben qué me dijo la ventana? Mira todas las posibilidades que tú puedes crear. Y de repente hizo una ráfaga de brisa que hizo que se cerrara la puerta. Y la puerta se cerró con un estruendoso plácata. Y en ese ruido tan intenso, escuché un susurro de la puerta que decía, abre con la llave tu corazón y tu mente para que puedas abrir las puertas de tu destino. Eso es una prosopopeya. Personifiqué distintas áreas de la casa, la ventana, la puerta, el reloj. Eso es una prosopopeya. Ahora continuamos. Continuamos ahora con las figuras de repetición. ¿Para qué son las figuras de repetición? Repetimos ciertas palabras para dar mayor énfasis, para que esa palabra quede grabada en la mente del oyente. Cuando queremos resaltar una palabra, la repetimos como una figura retórica
de repetición. Ahora vamos a ver esas figuras retóricas de repetición. La primera es duplicación. Las palabras se duplican para ampliar el sentido. Sueña, sueña y vive intensamente. Crea, crea y nunca te detengas. Hazlo, hazlo. Es tu momento. Sueña, sueña y vive intensamente. Repetimos las palabras para ampliar el sentido, duplicación. Repetimos sueña, sueña. Repetimos la palabra sueña. Soñar, soñar es de valientes. Amar, amar. Qué palabra tan poderosa. Amplía el sentido de la palabra cuando lo repetimos en una duplicación. La anáfora consiste en repetir una o varias palabras al principio de una frase o de varias para conseguir efectos sonoros o remarcar una idea. ¿Quién vendrá a verte? ¿Quién será tu espectador? ¿Quién estará hasta el final? Repetimos una o varias palabras. En este caso, repetimos quién, quién, quién. Repetimos la palabra quién. ¿Habrá un futuro prometedor? ¿Habrá un futuro lleno de paz? ¿Habrá un futuro donde el amor domine? Repetí la palabra habrá y genera efectos sonoros que remarcan la idea. Ahora continuamos con la antimetábole. Se cambia el orden de las palabras y con ello se altera el sentido. Vive para soñar, sueña para vivir. Yo creé mi propia frase. Para crear hay que soñar. Para soñar hay que crear. Cambias el orden de las palabras y con ello alteras el sentido. El datismo. Cuando agrupamos palabras que significan lo mismo. Se irá, marchará, largará, alejará de todos. Todas estas palabras significan lo mismo. Perecerá, morirá, expirará, acabará, terminará, vencerá, expirará. Agrupamos palabras que pueden significar lo mismo. Ahora vamos a ver las figuras de construcción. Son figuras que afectan la estructura de nuestro discurso, la estructura de la palabra, la estructura del diseño de la palabra. Vamos a verlas. Accidenton consiste en eliminar nexos sintácticos, generalmente conjunciones entre términos que deberían ir unidos y produce un efecto de rapidez. Vine, vi, vencí. Por ejemplo, también podría ser comer, rezar, amar, aunque también está relacionado con otra figura retórica que veremos en los siguientes días. Pero comer, rezar, amar se podría considerar que también es esta figura retórica. Continuamos. Quiasmo consiste en presentar de manera cruzada dos ideas paralelas e invertidas. Siempre son cuatro elementos que se corresponden como los puntos extremos de un aspa. Cuando tenía hambre, no tenía comida, y ahora que tengo comida, no tengo hambre. Por ejemplo, yo creé un quiasmo.
que voy a decir a continuación. Una persona inteligente, primer elemento, no es una persona sabia, segundo elemento. Pero una persona sabia, tercer elemento, siempre será una persona inteligente, cuarto elemento. Es un caso. Son 4 elementos que se corresponden como los puntos extremos de un aspa. Ahora avanzamos con el segundo tópico del día de hoy. Los abusos vocales que debemos evitar. ¿Cuáles son esos abusos vocales que debemos evitar? Gritar. Debemos evitar el abuso vocal de gritar. ¿Cómo sabes que estás gritando? Simple, no utilizas la respiración diafragmática. Esa es la diferencia. Gritas cuando no utilizas la respiración diafragmática. Porque cuando tú utilizas la respiración diafragmática, lo que haces es proyectar la voz con el aire y aumentar el volumen de tu voz gracias al poder de la respiración. Pero no estás haciendo un abuso vocal de gritar porque todo lo estás haciendo con el aire que respiras. Otro abuso vocal puede ser utilizar un tono de voz muy agudo, o muy grave. Los hombres imitar voces femeninas con frecuencia. Pueden ser abusos vocales. Hacer mucho esfuerzo en el cuello para hablar. Cuando gritas, estás haciendo esfuerzo en el cuello para hablar. Aclarar bruscamente la garganta o carraspear. Eso es aclarar bruscamente la garganta o carraspear. Son abusos vocales que debes evitar. Evitar cambios bruscos de temperatura cuando se ha hablado mucho. Estoy en un lugar frío y voy a un lugar caliente, cálido. Puede afectar las cuerdas vocales. Evitar esos cambios de temperatura nos puede ayudar a cuidar nuestras cuerdas vocales. Fumar, claro. Fumar puede afectar tus cuerdas vocales. Tomar bebidas y comidas demasiado frías o demasiado calientes. Esto depende, pero afecta tus cuerdas vocales. Regularmente, a muchos estudiantes les sucede que cuando beben agua muy fría, se quedan sin voz. Porque bebieron agua fría. Y eso afecta las cuerdas vocales. Pero también otros estudiantes me han dicho que beber algo frío o algo caliente les ayuda para hablar en público. Realmente no sé cómo les ayuda, pero les ayuda. Así que depende del caso, pero lo cierto es que daña tus cuerdas vocales. No importa si es bueno para ti o no lo es, daña tus cuerdas vocales. O si te gusta, daña tus cuerdas vocales. Las exageradas tensiones emocionales. Hablar en público con exageradas tensiones emocionales puede afectar tus cuerdas vocales. Por eso el orador debe tener un autocontrol emocional para saber expresar sus emociones de forma comedida y de manera justa en el momento adecuado que él predispuso para expresarlo en un momento determinado de su discurso. Pero siempre controlando las emociones y que las emociones no lo controlen. El orador emociona,
no se deja llevar por las emociones, sino que utiliza las emociones que siente, las canaliza y las lleva a los puntos adecuados para comunicarlo. Hablar mientras se levanta algo pesado puede dañar tus cuerdas vocales. Ingerir bebidas alcohólicas excesivamente puede deteriorar tus cuerdas vocales. Ingerir bebidas alcohólicas excesivamente. Y un dato curioso es que si ustedes buscan en internet consejos para hablar en público, les va a aparecer una enorme cantidad de páginas que dicen que consumas alcohol antes de hablar en público, lo cual me parece algo erróneo. Si bien es cierto que el alcohol nos desinhibe las funciones y nos hace sentir relajados, no es lo ideal porque no estás superando tus miedos, no estás controlando tus miedos. Simplemente estás disfrazando tus miedos. Así que no es lo ideal beber alcohol para hablar en público. Tampoco vino. Aunque puedes sentirte suelto, relajado, pero no es lo ideal. Lo ideal es que tengas control y autodominio sobre lo que te sucede y puedas controlar lo que te pasa en el escenario. Ahora vamos a pasar al tercer tópico. Vamos a hablar un poco del lenguaje corporal. ¿Qué creen que puede significar mirar hacia abajo? ¿Qué puede significar mirar hacia abajo? Puede significar inseguridad, timidez, miedo. Pero recuerden que el lenguaje corporal depende de distintos factores y que no es una ciencia exacta. ¿Cuáles son esos factores? Los factores externos y los factores internos del individuo. Por ejemplo, yo puedo mirar abajo porque tengo una moneda y quiero tomar la moneda y por eso miré abajo. Ese es un factor externo. Ahora, ¿cuál sería un factor interno? Que yo tengo el hábito de mirar hacia abajo, lo cual es un mal hábito. Eso es un factor interno. Pero no quiere decir que yo sea una persona insegura, tímida o con miedo. Significa que es un hábito que debo corregir. O simplemente que hay un objeto que está abajo y lo quiero mirar. Pero debemos evitar mirar hacia abajo porque genera desconfianza en el público. Recuerden que los ojos son la ventana del alma. Así que no bajen la mirada cuando hablen en público. Evitar el contacto visual. Evitar el contacto visual quiere decir que debes trabajar en tu autoestima. Si evitas el contacto visual, debes fortalecer el autoestima o trabajar tus creencias limitantes. Debes mantener el contacto visual con tu público, con la mayor cantidad de público posible, debes mantener tu contacto visual. Evitar el contacto visual es un gran error. Y sí, quizás hay personas que se sienten intimidadas cuando los miran a los ojos, pero si tú te sientes intimidado, otra persona se siente intimidada porque es mirada a los ojos, es porque debes trabajar en aspectos internos personales de seguridad y confianza. La mirada es algo tan natural en el ser humano que hemos perdido detrás de un teléfono. Evitamos mirarnos a los ojos mirando al teléfono. ¿Qué se recomienda? Atrévete, innova y mira a personas desconocidas. Así rompes esa barrera limitante o esa creencia limitante que tienes cuando te atreves a mirar personas desconocidas en la calle
Generas autoconfianza personal que te ayuda a tener dominio y seguridad cuando hables en público. Claro, las personas van a pensar que estás loco, pero eso te va a ayudar a mirar a tu público. Otro ejercicio que puedes hacer en tu cuarto es colocar distintos puntos en tu habitación y enfocar la mirada en cada punto. Y de esa manera vas aprendiendo a generar el contacto visual. Encorvar la postura. Como les venía diciendo, ¿qué creen que pueda significar encorvar la postura? Encorvar la postura puede significar agotamiento, cansancio, malestar, entre otros asuntos de estilo negativo. Por lo tanto, una postura erguida derecha transmite seguridad, confianza y autodominio. Así que adopta una postura recta, firme, decidida, pero natural cuando hables en público. No encorves tu postura. Y además, cuando encorvas tu postura, ¿qué mensaje le estás enviando a tu cerebro? ¿Qué mensaje le envías a tu cerebro cuando encorvas la postura? ¿Qué mensaje le estarás enviando a tu cerebro? ¿Sabías que la postura que adoptas es la señal que recibe tu cerebro para liberar hormonas o agentes que te hacen sentir de una manera determinada? Es probable que si encorvas tu postura te sientas deprimido, triste o melancólico. En cambio, si te colocas derecho, aunque te sientas triste, melancólico y deprimido, si tú te colocas derecho, es probable que en el transcurso de una hora o de varias horas, estando en una posición derecha, te sientas bien contigo mismo o te sientas seguro. Así que, para hablar en público, no adoptes posturas de miedo y de pánico escénico o de terror escénico. Muéstrate seguro, aunque sientas miedo, y verás cómo vas programando de forma subconsciente a tu cerebro para que libere los agentes que necesita tu organismo para poder reaccionar de manera óptima. Como te comportes en tu postura corporal, eso es lo que adoptará tu cerebro y reaccionará de esa manera. Por favor, dejen de rayar la diapositiva, se los agradezco. No dibujen en la diapositiva porque todos lo ven. Fruncir el ceño. Fruncir el ceño. ¿Qué puede transmitir una persona con el ceño fruncido? Es un hábito, puede ser un hábito o puede ser que la persona está molesta. Si es un hábito, tienes que corregir ese hábito. Regularmente hay una gran cantidad de personas que tienen el hábito de fruncir el ceño, pero no están molestos. Deben corregir ese hábito porque están transmitiendo algo totalmente erróneo, algo que quieren transmitir o lo que sienten en ese momento. Por ejemplo, en el público te vas a encontrar personas que te van a mirar así. Pero no significa que esa persona esté molesta contigo o que no le guste lo que estás diciendo. Simplemente que esa persona tiene el hábito de fruncir el ceño. Un hábito que tiene que corregir. Y un hábito que como oradores también tenemos que corregir. Porque imagínense que yo les estoy hablando de forma motivadora, inspiradora, pero con este rostro. ¡Vamos! Estoy frunciendo el ceño. ¿Por qué? Porque es un hábito que tengo y que debo cambiar y debo fruncir el ceño cuando deba fruncir el ceño. Cuando yo determine que deba fruncir el ceño. Está bien fruncir el ceño en algún momento de tu discurso, pero que sea intencional, a propósito.
Pero cuando es un hábito que tú no puedes controlar, debes enfocarte, reaccionar y estar pendiente de tus expresiones. Por ejemplo, sabes que frunciste el ceño. Tomas nota mental y tratas de corregirlo la próxima vez. O te miras al espejo y practicas distintas expresiones. Manosear. Sí, manosear. ¿Qué creen que signifique manosear? Inquietud. No manosees tu mano como si te estuvieras echando jabón antibacterial, porque eso puede ser una señal de inquietud. Contraer los brazos. ¿En qué momentos contraes tú los brazos? Cuando vas a pelear, cuando estás molesto en una discusión, ¿qué es lo primero que haces en una discusión? Contraer los brazos. Por eso, cuando contraes los brazos, tu cerebro identifica esa señal de contracción de brazos como una situación amenazante, como una situación en la que tiene que enfocarse en sobrevivir. Por lo tanto, tu cerebro elimina las funciones de pensamiento y las funciones analíticas. Y eso conlleva como resultado a que no aprendas. Si tú estás haciendo un curso, estás estudiando y tienes esta posición, es probable que la información no entre en tu cerebro, porque tu cerebro automáticamente al hacer esta posición piensa que estás en un momento en el que debes defenderte, por lo tanto, quita las otras funciones y concentra todas las neuronas en defenderte, en protegerte. Por lo tanto, no puedes analizar, no puedes procesar información. Te cierras a la información. Por lo tanto, debes corregir ese hábito de contraer los brazos. Corrige el hábito de contraer los brazos. Ver a un participante contrayendo los brazos no necesariamente indica que el participante está molesto, que no le gusta nuestra intervención. Puede ser que el participante tenga frío si el aire acondicionado está mal ajustado, puede significar que tenga frío, puede significar que se sienta incómodo o que simplemente sea un hábito del participante. Recuerden que todo depende de factores externos, de factores internos de los individuos, pero debemos estar atentos a cualquier señal que nos pueda indicar una causa para cambiar la forma de nuestra intervención. Para finalizar el día de hoy, quiero decirles que todos nosotros tenemos un poder para que nuestras palabras queden grabadas en la mente de los demás. Y lo hacemos de forma natural, pero no lo hacemos regularmente cuando hablamos en público. ¿Pero por qué? Tenemos la habilidad de hacer que una palabra quede grabada en la mente de otro ser humano, pero no lo aplicamos cuando vamos a transmitir un mensaje a un grupo de personas. Es una habilidad del ser humano que debemos retomar, internalizar y hacerlo de forma consciente para aprovechar nuestros recursos mentales. También debemos cuidar nuestra voz, porque nuestra voz es nuestro principal instrumento de trabajo. Y debemos cuidar los detalles pequeños como el lenguaje corporal para que nuestra presentación sea fantástica. Y también debemos estar pendientes de lo que nos transmite nuestro público, porque no solamente nosotros transmitimos, también transmite nuestro público en una sinfonía llamada palabras. Gracias a todos por acompañarme el día de hoy. Vamos a comenzar con la ronda de preguntas y respuestas. Gracias. Voy a activar sus micrófonos. Esperen.
Ahora pueden activar sus micrófonos. ¿Quién desea intervenir el día de hoy? Buenas noches, profesor Carlos. Soy Chefi Buenas noches. Borsachini. Te Buenas noches escucho. para todos. Te escucho, Chefi. Profesor, no me quedó claro el concepto de acidetón. ¿Qué fue lo que no te quedó claro? No capté el concepto. Es eliminar los nexos. ¿Cuáles son los nexos? Con, y, entre otros nexos sintácticos que unen a las palabras. Tú vas a eliminar esos nexos y va a crear un efecto sonoro de rapidez en las palabras. Por ejemplo, comer, rezar, amar, un título famoso de un libro, utiliza esta figura retórica que elimina los nexos que unen a las palabras en sus conjunciones. Y de esa manera generas un efecto de rapidez. Esa es la intencionalidad de esa figura retórica. Le da mayor fluidez Así es. a la frase. Así es. Ya, gracias. Gracias. Hola, buenas noches. Eva María. Hola, ¿Me te escuchan? escucho. Profesor, respecto a los abusos vocales, ¿qué recomienda para cuando uno está afónico o le da ronquera? Porque yo, por ejemplo, yo vivo en un lugar frío y tomo muchas bebidas calientes. Sí, te comento algo que me pasó. Y una vez tenía presentación final de estudiantes y tenía que dirigir el evento, tenía que hablar. Y la noche anterior al evento, yo estuve tosiendo y estornudando durante toda la noche. Eso hizo que me quedara sin voz, nada de voz. Pero gracias a la respiración diafragmática, yo logré hablar en público ese día con una voz entendible, clara y audible, aunque me había quedado sin voz, porque la respiración diafragmática te permite enfrentar esas situaciones de una manera óptima. Me ha pasado en muchas ocasiones y siempre la respiración diafragmática me ha salvado de todas ellas. Ah, En ese buenísimo. momento que tienes las cuerdas vocales debilitadas, la respiración diafragmática te ayuda a impulsar tu voz. No, y aparte yo también tengo un problema funcional en la nariz y sufro de rinitis, entonces es algo que tengo que corregir. ¿Usted cree que también la respiración me sirva? Sí, claro, por supuesto. Ah, buenísimo. Gracias. Gracias a ti. Buenas noches, Buenas noches. profesor, le habla Marilu. Hola. Tengo dos acotaciones. Con respecto a la figura de la licencia, más en materia política, se abusa mucho de ella para provocar en la población lo que el político quiere. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, un ejemplo, pues nosotros tenemos muchos años oyendo, ¿verdad?, que gracias al imperio o gracias a las medidas sancionatorias de los países de Estados Unidos, estamos donde estamos, ¿verdad? Y mucha gente, aún teniendo claro, o sea, viviendo el día a día todos los problemas que tenemos y conociendo que estos están sucediendo desde mucho antes de esas medidas, lo cree. Entonces es como abusivo en cuanto al mundo político, pienso yo esa parte, ¿verdad? Así Con es. respecto, otro punto, a la prosopopeya. Yo pienso que en materia en caso de un discurso, ponga un conversatorio o que sea oradora de algo que tenga que ver con crecimiento personal, eso lo podemos utilizar para ayudar a las personas a interiorizar su propio problema y desde adentro, ¿verdad?, fluir, ya conociendo su problema, fluir en positivo hacia el exterior. Pienso que es una figura
Me parece muy interesante por eso, porque en eso podemos influir en esas personas que de repente tienen la autoestima muy baja. Esa es Así mi es. acotación. Excelente. Excelentes acotaciones. Gracias por compartir con nosotros. Me encanta. Gracias a usted. Gracias. Buenas noches, profesor. Hola, buenas noches. Mi nombre es María Arellano. Yo tengo una duda. Hay algo que leí hace tiempo y ahorita que nos están dando esta información sobre el quiasmo, me gustaría saber si esto que yo leí forma parte de este quiasmo. Es el que cocina no está, el que está no es el que cocina, no, perdón, disculpe, el que limpia no está, el que está no es el que limpia, como usted tampoco limpia, deje todo limpio como está. Excelente. Es un buen quiasmo. Perfecto. Y la otra duda que tengo, si tenemos un grupo de estudio pequeño donde estamos impartiendo un entrenamiento y vemos a una persona que tiene los brazos cruzados y evidentemente no es por frío, ni por cansancio, ni porque es su hábito, sino porque tampoco está molesto, solamente tiene los brazos cruzados. ¿Podríamos sugerirle de una manera decente que esos brazos cruzados impiden que los conocimientos como que fluyan de una manera, de una buena manera, como que eso le puede limitar quizás que los conocimientos lleguen de una manera efectiva? Si quieres decirlo, lo puedes decir de forma generalizada, pero si quieres decírselo personalmente, debes tener confianza con el grupo. Es decir, O se lo que puedes decir aparte. generes esa Ajá. confianza con el público para poder decir esa clase de cosas. O se lo dices aparte, que es lo más recomendable. Ok, perfecto. Muchas Gracias. gracias. Buenas noches. Hola, buenas escuchan? noches. Sí. Hola, ¿cómo está, profesor? Yo quería hacer una pregunta, no alcancé a escuchar bien cuando dijo, con respecto cuando se cambia el orden de las palabras y con ello se altera el sentido de la frase. ¿Cómo se llama eso? Y un Yo, ejemplo. yo creo que tú te refieres a la antimetábole, Antimetábole. que se cambia el orden Sí. de las palabras y eso altera el sentido. Por ejemplo, yo creé mi propia antimetábole. Para crear hay que soñar, era mi frase y la convertí en una antimetábole cuando alteré el sentido. Por ejemplo, para crear hay que soñar, para soñar hay que crear. Alteré el sentido, cambié el orden de las palabras y con ello alteré el sentido. Ok, muchísimas gracias. Gracias a ti. Buenas noches. Buenas noches. Hablamos de los abusos a evitar y dentro del lenguaje corporal acabamos de ver un listado de acciones que debemos evitar cuando estamos dando un discurso. Pero si lo hacemos conscientemente en cuanto a la postura física, es válido también como el recurso de la duda en las figuras retóricas. O sea, yo puedo, estando consciente de que estos son abusos o lenguaje corporal inapropiado, puedo usarlos para tratar de generar en mi audiencia algún tipo de reacción, pero de manera consciente. Claro que sí, Tengo que si lo haces a propósito, está perfecto. Si lo haces con una intención didáctica. Ok, gracias. Gracias a ti. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches, Alexandra, te escucho. Profe, en mi caso sucede que yo a veces hablo muy rápido. Entonces eso produce como cansancio. Y no sé cómo aplicar lo de la respiración diafragmática. Realiza pausas frecuentemente. En esas pausas frecuentes, cuando vas a hablar, trata de respirar. Trata de decirte a ti misma, bueno, tengo que respirar en esta pausa. Trata de hacer las pausas a propósito. Me explico, trata de exagerar en esas pausas para que luego lo hagas de manera intencional y adecuada. Pero el primer ejercicio
es hacerlo de forma exagerada para diferenciar las pausas, para entender cómo hacerlas y vas avanzando en ese sentido. Ok, profe, muchas gracias. Gracias a ti. Buenas noches. Buenas noches, te escucho. Buenas noches, profesor y compañeros. Buenas noches. Quiero decir algo acerca de lo que manifestabais sobre lo de bebidas frías y calientes. Es importante en este caso, uno creo que conocer bien el organismo, si realmente ve que eso le afecta, qué casos sí se han dado, pues de pronto evitar practicar esta situación. De igual manera, en cuanto al consumo del alcohol, por un lado creo que no es ético, por lo tanto creería yo que debemos obviar en ese sentido para de pronto como por respeto al público también, ¿no? En cuanto al contacto visual, eso sí que es bastante importante porque así el público le va a creer a usted más de lo que está manifestando. Realmente se va a concentrar en lo que usted está hablando, que usted tiene realmente conocimiento del tema. Y en cuanto a la posición corporal, da mucho de qué hablar porque desde ahí en adelante uno está mostrando si está seguro de lo que está diciendo y haciendo o si por el contrario tiene dudas. Entonces eso daría un mal mensaje al oyente o al público. Entonces yo quería aportar eso y de pronto para que se tenga en cuenta al momento de una exposición. Muchas gracias. Gracias a ti por compartir lo aprendido. Excelente. Gracias. Carlos, buenas noches. ¿Cómo están todos? Feliz noche para todos, compañeros. Feliz noche, Roger. Te escuchaba cuando comentabas sobre el ejemplo o lo que te sucedió, o mejor dicho, ese momento que tuviste la pérdida de voz por diferentes temas de temperatura o alguna cosa que habrás tomado, frío, no sé, pero según tu experiencia, ¿nos aconsejarías, aparte de hacer el ejercicio de la respiración diafragmática, alguna bebida que ayude en ese sentido? Como por ejemplo, jengibre con miel. Algo que tú realmente desde tu experiencia nos puedas brindar y que uno pueda anotar por estos lados. Yo diría que la bebida con la que mejor te sientas. El té podría funcionar, pero el té es caliente y no es recomendable. Principalmente yo recomendaría la bebida con la que mejor te sientas, la bebida que crees que te puede ayudar a sentirte mejor en ese aspecto. Por ejemplo, yo siempre me bebo un jugo de fresa y eso siempre me ayuda de una u otra manera, pero eso es algo personal. Claro, generalmente deberían de ser naturales, ¿no? Así Es es. indiferente porque por lo menos el compañero Jairo, creo que es su nombre, él comentaba que, claro está, cada quien tendrá su fisonomía y podrá aceptar cualquier tipo de bebida, pero también tú comentas que eso igualmente, así te caiga bien o no, tiende a deteriorar o afectarte las cuerdas vocales. Por eso te comentaba con respecto a ese tipo de bebidas que a uno pudiese ayudarle en esos momentos. Así es. Principalmente todo depende de ti, cómo tú te sientas mejor. Pero el té de limón con miel podría ayudar. Ok, perfecto. Chévere, bueno, muchísimas gracias, Carlos. Feliz noche a todos. Gracias a ti. Vale,
doña Escutella. ¿Existe otra persona que quiera intervenir? Procedo a decir la asignación del día de hoy. La asignación del día de hoy consiste en realizar ejercicios de mímica con tu familia para desarrollar tu lenguaje corporal. Debes hacerlo empleando los siguientes niveles. El nivel básico lo vas a realizar con una frase o personaje fácil de descifrar. El nivel intermedio lo vas a realizar con frases un poco más difíciles de descifrar. Y el nivel avanzado lo vas a realizar con frases largas y difíciles. Debes evitar emitir sonidos, utilizar objetos para que puedas expresar con tu lenguaje corporal lo que quieres transmitir. Para hacerlo más fácil, hazlo por palabra, hazlo palabra por palabra, para que descubran primero una palabra antes de continuar con la siguiente. Por ejemplo, la primera, el nivel básico, digamos que quieres que los otros adivinen el personaje del hombre araña y empiezas a hacer con tu cuerpo como si estuvieras escalando para que la otra persona identifique que es el hombre araña. Ese sería el primer nivel, un nivel básico, algo sencillo. Luego, el segundo nivel sería algo como esto. El hombre araña escala la montaña. Y el nivel difícil sería el hombre araña escala la montaña y luego se va a volar. Que adivinen todo eso. Lo vas haciendo palabra por palabra para que lo adivinen con facilidad. Y cuando estén cerca de una palabra, cuando estén cerca de adivinar una palabra, le haces señas para que continúen por ese camino, para que encuentren la palabra que tú quieres comunicarles con tu lenguaje corporal. Es importante que realimentes lo que está diciendo la otra persona para que entienda si es correcto, si va por buen camino o no. Porque si la otra persona habla y está cerca y tú no le indicas nada, puede irse muy lejos y no entender lo que quieres comunicar. Así que es bueno que le indiques con señas o con tu lenguaje corporal que va por buen camino. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a la actividad? Sí, yo tengo una pregunta, es Sí, María Belén. sí, Por lo María. menos ahorita en este caso de cuarentena, yo no estoy, por motivos de que mi mamá está muy mayor y yo soy médico, yo estoy ahorita sola. Entonces, ¿cómo hago el ejercicio, profesor? Hazlo en el espejo o hazlo con un familiar por videollamada. También lo puedes hacer en el espejo y ves tus expresiones. Ok. Ah, bueno, puede ser por videollamada. Sí, por videollamada. Ok, Y muy luego bien. comentan sus experiencias realizando el ejercicio. Es importante que comenten su experiencia realizando el ejercicio por el grupo. Una pregunta, profesor, María Arellano nuevamente. Sí, te escucho. Entonces, vamos a ver si entendí. Básicamente el ejercicio es de mímicas. Hacemos como una mímica fácil, una intermedia y una más difícil con la persona que tengamos en nuestra casa o por videollamada. Y eso no tenemos que grabarlo, solamente comentar nuestra experiencia, cómo nos fue con la mímica a través del grupo. Así es, excelente. Aunque si quieren grabarlo, no hay problema. Pero Perfecto. no es necesario. Muy bien, muchas gracias. Feliz noche a todos.
Y gracias a todos por acompañarme el día de hoy. Seguimos aprendiendo, seguimos creciendo. Nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.